Nos acompañan en la audiencia desde las distintas partes del Perú y también Latinoamérica. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos les damos la bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, el cual es posible gracias al auspicio del proyecto Bridge para la lucha contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El día de hoy tenemos una sesión bastante especial. Estamos presentando el informe analítico de la segunda encuesta nacional de derechos humanos, el cual ofrece la contribución de 25 expertos nacionales e internacionales que interpretan los resultados de esta encuesta nacional que fue presentada en diciembre del 2009 en el Ministerio de Justicia y realizan un análisis multidisciplinario de sus hallazgos. Este informe está accesible para el público en general en la página del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Para la presentación de esta noche, de este informe, nos acompañan en el panel destacados académicos y expertos también en la materia, quienes también forman parte de este equipo de expertos que contribuyó a escribir este informe. Nosotros hemos estructurado esta presentación en 3 grandes bloques temáticos. Un primer tema va a abarcar la situación de los derechos humanos en el Perú, con la interrogante o la inquietud hacia dónde nos debemos encaminar. Y este primer bloque estará a cargo de los doctores Igor Garafulik y Javier Higuíñez. Un segundo bloque va a tratar el tema de la discriminación en el país pre- y post-COVID-19, a cargo del doctor Jorge Yamamoto, la doctora Maritza Paredes y Patricia Mendoza de Ipsos. Y finalmente el tema 3 va a abarcar el tema de empresas y derechos humanos, analizando los compromisos y desafíos a cargo del doctor Humberto Cantú. Cada expositor va a tener alrededor de 15 minutos para su presentación. Y bueno, antes de dar inicio a las presentaciones de nuestros panelistas, queremos darle el pase al señor viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velázquez, para dar las palabras inaugurales del evento. Muchas gracias, Arely. Muy buenas noches con todas y con todas, con los panelistas que nos acompañan y que nos van a poder dar luces sobre esta encuesta que realizamos el año pasado con Ipsos. Antes de dar inicio a esta sesión, este conversatorio que vamos a tener, sí quería agradecer profundamente el trabajo realizado por Ipsos, quienes nos ayudaron a poder levantar la información tan relevante y tan importante que ha sido materia de comentario de 25 expertos y expertas de diversa índole y de diversa formación. Creo que este informe analítico responde de manera clara y sobre todo de manera muy aguda a los diversos problemas que todavía como país tenemos en materia de promoción, defensa y sobre todo fortalecimiento de los derechos humanos. Creo que, digamos, en términos simbólicos, tener la presentación el día de hoy, un día antes también de que se reinicien las actividades económicas y comerciales en nuestro país, que desde mañana ingresa una nueva fase, creo que es simbólico que también presentemos un informe de esta naturaleza, porque así como mañana vamos a iniciar las actividades económicas comerciales, no de la misma manera como lo hacíamos antes, sino con con diversos cambios de hábitos y sobre todo con diversos niveles de protección que impidan que la pandemia avance. Igual creo yo que este informe nos puede ayudar a generar un punto de inflexión y que a partir del día de mañana los problemas, digamos, estructurales que tenemos como sociedad puedan ser también vistos en una lógica de protección y promoción de derechos humanos. La encuesta, como la propia investigación y comentarios que han hecho los expertos, nos dan cuenta de que todavía tenemos una serie de falencias vinculadas a la corrupción, a las desigualdades estructurales, a los problemas latentes todavía de discriminación. Y creo yo que así como estamos haciendo frente a la pandemia, también tenemos que estar todos unidos para tratar, en un marco de respeto de los derechos humanos, enfrentar estos difíciles problemas. Mantenemos todavía una serie de estereotipos, que es probablemente el espacio más complejo de lograr un cambio en relación a la promoción de los derechos humanos. Porque uno puede pensar en modificar determinada norma, en cambiar determinada política,
Pero cuando el estereotipo está alojado en el comportamiento de las personas, ese es un proceso más difícil y más lento probablemente de cambio. Y la encuesta nos refleja ahí que hay una serie de problemas todavía asociados a ideas equivocadas que tienen las personas, ¿no? El 60% de las personas, entre hombres y mujeres, por ejemplo, cree que para que una mujer labore fuera en un espacio público, primero tiene que culminar las labores del hogar. O que es mejor que las personas con discapacidad se queden en sus casas antes que tener un plan de accesibilidad adecuado en las vías de nuestras calles y carreteras. O que, por ejemplo, uno de cada 3 personas piense que dejar a un niño o una niña con una persona gay, lesbiana, transexual, le pone en riesgo. O que incluso las personas que pertenecen a pueblos indígenas, un número importante de personas cree que no tienen claro cuál es lo más beneficioso para el desarrollo de nuestro país. Es decir, hay una serie de ideas equivocadas instaladas todavía en nuestro imaginario individual que se trasladan a nuestras relaciones colectivas que limitan muchísimo el ejercicio de los derechos. Creo yo que es justamente una encuesta y un informe de esta naturaleza que pone el foco en la atención de estos problemas y nos traza una ruta de trabajo. Espero que ahora que todos los participantes que puedan tener acceso a este informe analítico y a la data de la encuesta puedan justamente identificar cuál es esa ruta planteada por los expertos y expertas. Pero como esto no puede quedar en solo una charla o solo un evento o una difusión de este tipo, la que ya venimos implementando, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ciertamente tiene un horizonte de trabajo al 2021, pero que, por supuesto, tendrá una incidencia mayor en años, resulta fundamental la información que aquí se presenta. Y en la política que se viene diseñando, que es la política del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Probablemente una de las apuestas más importantes como país para incorporar dentro de la promoción y los derechos humanos a las empresas en una lógica de consolidación del mismo. Así que, señores, señoras, nosotros estamos muy contentos con el trabajo realizado en coordinación con Ipsos por el material presentado y el análisis realizado por cada uno de los expertos, y estamos seguros que esta generación de evidencia y sobre todo esta perspectiva que cada uno de los expertos ha plasmado en este documento nos servirá de mucho en el Plan Nacional de Derechos Humanos y en el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Así que con esto los invito a leer el documento, a cuestionar también la información que ahí se presenta y sobre todo a alcanzarnos sus pareceres para poder trabajar de manera conjunta en la implementación de estas políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Entonces, iniciamos la conferencia el día de hoy con el primer tema, situación de los derechos humanos en el Perú, hacia dónde nos debemos encaminar. Y iniciamos con la presentación del magistrado Igor Garafulik. Es economista por la Universidad de Chile y obtuvo un máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Actualmente es el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Anteriormente desempeñó como coordinador residente de la ONU en Honduras y como director del PNUD en Guatemala desde abril del 2014 a enero del 2018. Le damos el pase al doctor Garafulik. Muchas gracias, Arely. ¿Tú me escuchas bien? Sí, qué bueno. Quiero saludar primero a cada uno de los miembros de este panel. Veo sus fotos, veo sus caras. Y partir por decirle a Arely que cuando ella me dijo que aquí iba a haber más de 1000 personas, estoy viendo que se quedó corta, porque en este minuto el registro de asistentes está en 1316. Cuando uno va mirando también acá, se da cuenta que hay una cobertura a nivel nacional que es muy interesante, ¿no? Así que sé que además no solo tenemos más de 1000 personas, sino que es a lo largo de todo el país. Entonces vayan mis primeras palabras de saludo, de felicitación y en especial a mi amigo Daniel, viceministro, muchísimas gracias por habernos invitado y muchísimas gracias por siempre tener las puertas abiertas para el trabajo que hacemos en conjunto, Naciones Unidas, con el Ministerio de Justicia.
Como el protocolo de Zoom es muy estricto, no hay que pasarse los minutos, me permití preparar unas breves notitas que quiero compartir con ustedes y dicen lo siguiente. Se me ha invitado a abordar nuevamente la pregunta de hacia dónde vamos en base a 3 puntos, haciendo un énfasis en el impacto del COVID en cada uno de ellos. Primero, repensemos el enfoque de las políticas públicas. En promedio, en esta encuesta, el 70% de las personas entrevistadas consideraban que el derecho a la salud y la educación son los que más le importan a la gente. Solo un 10% identificó a la libertad de desplazarse libremente como algo que le importa. Y un 24% identificó el derecho al trabajo. Ante ello, llama la atención que otros derechos como la vivienda adecuada, la alimentación saludable o el agua, no fueran identificadas por la población encuestada. De igual modo, solo la 1/4 parte consideró la importancia del derecho a no ser discriminado, aun cuando 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación. Y a la par, se muestra que existe una actitud discriminatoria hacia la mayoría de los grupos de especial protección, sobre todo hacia las personas que han estado privadas de libertad, a personas de nacionalidad extranjera y a personas trans. Esto me permite analizar los resultados junto con aquellos derivados de los 2 últimos ciclos del examen periódico universal de Perú, EPU, del 2012 y 2017, en el que se identificó en base al número de recomendaciones brindadas al Estado la importancia de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho al desarrollo y al medio ambiente, a no ser víctima de tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. En igual sentido, la especial preocupación por la situación de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, los defensores de derechos humanos, las personas víctimas de la violencia política, los y las trabajadoras del hogar. De igual modo, llamó la atención en el último ciclo la referencia al rol de las empresas y su impacto en los derechos humanos. Este análisis conjunto me permite señalar que es necesario trabajar urgentemente en la educación en derechos humanos, que lleve a que las personas reconozcan y hagan respetar todos y cada uno de los derechos, y darle el valor que corresponde en base a su interdependencia, interrelación y universalidad. De igual modo, usar los mecanismos de los derechos humanos de Naciones Unidas, los órganos de tratados o procedimientos especiales por parte de los tomadores de decisión, para identificar aquellos derechos humanos sobre los que es necesario trabajar y la situación de otros grupos específicos de especial vulnerabilidad. Al mismo tiempo es importante que estos mecanismos de protección y los actores que participan en tanto el Estado, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y nosotros como Naciones Unidas, recojamos de esta encuesta el sentir de la población y que pueda ser reflejado en nuestra interacción con los mecanismos de derechos humanos y evaluar si estamos logrando expresar íntegramente la situación de los derechos humanos en el país. Por su parte, en el actual contexto de la pandemia, hemos visto que para el control del virus y la protección de la vida, se han tomado medidas de salud pública que han implicado la restricción de la libertad de movimiento, que se considera de las menos importantes en la encuesta. El gran impacto de las cuarentenas en el trabajo, los medios de vida, el acceso a servicios, incluyendo la salud sexual y reproductiva, la alimentación, el agua, la educación. Esto nos llama a repensar el valor que le damos a estos múltiples derechos, la interdependencia entre ellos y las múltiples e interseccionales formas de discriminación y desigualdades. Así, de manera simple, el mundo está descubriendo cómo la libertad de movimiento es crucial y facilita el disfrute de otros muchos derechos humanos, y es necesario respetarlos, protegerlos y conocerlos. En este sentido, a la pregunta de hacia dónde nos encaminamos, la situación actual de COVID conmina a repensar el enfoque y las formas en que se toman las decisiones y políticas públicas, en su mayoría de las veces como compartimentos estancos, sin una mirada integral, estratégica y de derechos. Es vital ahora, más que nunca, que las decisiones de política pública se tomen en base a la persona, sus derechos, su ciclo de vida y la relevancia de todos sus derechos humanos. Y se tomen los estándares de derecho humano, incluidas las recomendaciones de los mecanismos de la ONU y las percepciones de las personas. Como personas y como instituciones,
reiterar la relevancia de conocer nuestros derechos y libertades y darle valor a estos en la lógica de la interdependencia. Me gustaría dejarlo hasta aquí, Arely, y después poder seguir participando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Igor, y para comentarte que ya estamos alcanzando los 1.500 participantes, entonces hay mayor llegada a nivel nacional e internacional. Damos pase ahora al doctor Javier Higuíñez. Él es director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, IDALPUC. Es PhD en Economía por la New School of Social Research en Estados Unidos y profesor emérito del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex secretario general del Acuerdo Nacional, y una persona a la que tenemos bastante estima también desde el Ministerio de Justicia. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Arely. Saludo también al señor viceministro y a nuestro digno representante de la OIT, a quien acabamos de escuchar. Buenas tardes. He optado por una pista similar, en realidad, tratando de recoger, como efectivamente se nos solicitó, una especie de lectura de la encuesta con alguna pista hacia futuro. En el medio, como ya ha sido señalado, estamos en plena pandemia, lo cual hace que fuera muy interesante, sería, digamos, volver a ver una encuesta de este estilo en el nuevo clima que estamos viviendo. Hay muchísima materia prima en la encuesta, pero quiero concentrarme en dos aspectos, principalmente uno, pero con un adicional, ¿no?, que estoy poniendo en esta pantalla del PPT. Siguiente, por favor, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el rasgo del poco respeto por los derechos humanos que aparece en la encuesta, ¿no? 72%. Y por otro lado, un hecho muy raro también, que requiere más lectura e interpretación que la que yo soy capaz de hacer en este momento, pero sobre la cual tendré alguna hipótesis. Y es que figura antes en el ranking de los derechos que se valoran más la salud y la educación que el derecho a la vida. No estoy seguro si es que efectivamente esta encuesta hoy mantendría ese tipo de ranking, pero de todas maneras me sigue llamando la atención y me provoca reflexionar un rato al respecto, aunque no sea algo definitivo. Dos hipótesis, entonces. La primera es que hay una insuficiente responsabilidad por el derecho, ¿no?, a la vida que se asume por la sociedad y el Estado en la Constitución Política del Perú. Quiero fundamentar, no porque hay tan pocos derechos para tantos grupos humanos como ya se han mencionado incluso ahora, sino porque hay tan poca responsabilidad por el ser humano en general, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, digamos. Y la segunda es que el acceso a la curación de la enfermedad y a la escuela, tengo la impresión de que es más exigible por la población que el propio derecho a la vida. No deja de ser un poco paradójico también esto, pero prefiero dejarlo así en provisional, pero en provocador, con la finalidad de motivar, como estamos haciendo, una reflexión de conjunto y en un round primero en este caso. Sigamos. La relación entre derecho a la vida y pobreza, digamos, es una relación pensada muchas veces, ¿no? En el pasado saco una cita llamativa, pero no descuidada en cantidad de tratados, que es que, como señalaban Jean Drèze y Amartya Sen en el libro de Hunger and Public Action hace muchos años ya, no hay ley contra la muerte de hambre. Quiere decir que no hay ley contra la muerte, o mejor dicho, ciertos tipos de muerte, en este caso, muerte de hambre. Este estudio y esta frase, y la siguiente que ellos colocan en ese libro, proviene de un estudio que hicieron sobre las hambrunas y en general sobre desnutrición y problemas de hambre en el mundo, y claro, sobre todo pensando en Asia. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque
La muerte de las personas puede ser compatible con el perfecto cumplimiento de la ley. Esto es, por supuesto, sigo ahora leyendo, verdadero y obvio, dicen ellos mismos, lo es más que los derechos legalmente garantizados de propiedad, intercambio y transacciones definen sistemas económicos que pueden ir de la mano con el hecho de que haya gente que no pueda adquirir suficiente alimento como para sobrevivir. Imaginarán que en el territorio COVID podríamos añadir oxígeno, podríamos añadir medicinas, podríamos añadir algunas otras cosas a propiamente alimentos que está señalado. Esa distancia entre derecho a la vida y pobreza extrema en general está también expresada por Thomas Pogge, es famoso también intelectual vinculado a estos temas. El interrogante de fondo, dice en un libro de UNESCO, es si existe un derecho humano a la libertad respecto de la pobreza extrema. Esto está así puesto entonces para destacar que la conexión no es automática entre el derecho a la vida y el derecho a la vida, proveniente de carencias como el hambre u otras. Sigamos. Bien, esto nos lleva a lo que estoy ofreciendo, en realidad, que es una miradita rápida, pero creo yo sustancial, a la Constitución y su defensa del derecho a la vida. El artículo 1 es el clásico en muchas constituciones, pero en este caso, en la peruana, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muy bien. Pero me interesa destacar el principio del segundo artículo, que es el de los derechos llamados a veces fundamentales, y la primera palabra casi del inciso 1, que es toda persona tiene derecho a la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debemos leer? La manera de leerlo puede ser literal, por supuesto, y entonces ya la acabo de leer, no hay ninguna novedad literaria que añadir al asunto, es una frase completa en cierto sentido. Pero si es que miramos bien las cosas, la pregunta surge de por qué hay tanta gente que se muere antes de tiempo por falta de comida, por falta de medicinas o por, en fin, razones de muerte prematura, sin que la ley se viole, sin que la Constitución sea violentada. Y esto ocurre cotidianamente, como sabemos muy bien. Nadie que se le muere la mamá o un pariente, digamos, por falta de medicinas, va y denuncia al Ministerio de Salud, digamos, por haberlo impedido. Difícil la situación, ¿no? En todo caso, lo que quiero decir es que la Constitución protege la vida, sí, y esto es un logro civilizatorio sumamente importante en la historia de los países, porque no siempre ha sido así incluso. Pero la protege de manera insuficiente, la protege de manera incompleta. ¿Por qué? Porque lo que dice es que toda persona tiene derecho a la vida, quiere decir que toda persona que consiguió vivir por sus medios, con las ayudas que pudo haber recibido de alguien, por supuesto, incluidas, pero en fin, toda persona que consiguió vivir en el mundo, en la esfera de lo privado, tiene derecho a que nadie se la quite, que nadie le meta un tiro, que nadie lo acuchille, que nadie lo maltrate, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, de nuevo insisto, en el proceso civilizacional de nuestras sociedades en la historia del mundo, pero es muy limitado como derecho a la vida, porque quiere decir que ciertos causales de muerte no son materia de violación legal y que por lo tanto no son parte del fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto que me parece a mí siempre fuerte, a pesar de que es breve, sintético, creo que explica en parte el por qué 3/4 partes de los encuestados consideran que el respeto a los derechos humanos no es un respeto muy cultivado, no es un respeto muy tomado en cuenta. Podríamos seguir con los incisos que están ahí, pero no es el tema principal de la conversación en este momento y preferiría entonces proseguir. Efectivamente lo estaba diciendo, ¿no? Acá lo explico, lo vuelvo a decir, se debe entender como que la sociedad y el Estado defiende la vida de quien vive, la vida de quien la ha conquistado en su lucha privada por ella y tiene entonces los recursos que le permitan vivir. Pero la sociedad no se compromete a que la gente tenga los recursos necesarios para vivir. Esa no es compromiso social, no es responsabilidad de la ciudadanía.
La Constitución, entonces, no constituye una responsabilización social de la vida de ciudadanos y ciudadanas. Si alguien no tiene la capacidad de adquirir los alimentos o las medicinas suficientes para vivir, repito entonces, la falta de acceso de los pobres al oxígeno no constituye una violación de la ley. Prosigamos. Esta frase es una de las tantas que están saliendo en los medios de comunicación, en los periódicos, de este economista, columnista del diario El Comercio, pero que revela, digamos, el grado de la manera de ver realidades. En este caso, empieza a hacer iteraciones, en este caso ortogonales, para ver la combinación de todas las variables como rasgo, aspecto físico, color de forma de hablar, con los ejes, hasta que encuentra el mejor ajuste y arroja esta de cargas factoriales. Entonces, estas agrupaciones no vienen de mi cabeza ni de ninguno de nuestros investigadores, sino de este análisis. El segundo factor consiste en condición económica, educación y juventud, y a esto le hemos denominado estatus. Y un tercer elemento que también es parecido, que tiene con la forma de hablar, pero en términos de acento. Podemos reconocer los colegios pitucos de Lima por el acento que va a tener, ciertas microcostumbres como combinaciones de colores o tipo de prendas que utilizan y no ser adulto mayor. Entonces, acá empezamos a plantear las conclusiones y es que no hay uno, sino tres tipos de discriminación. Esto implica que estamos frente a un fenómeno complejo y multivariado, ¿no? Ojo, no es cultura de erudición, sino es cultura un poco en el sentido antropológico del término, de forma de hablar de ciertas costumbres. Y esta discriminación tridimensional explica muchos fenómenos asociados y socialmente importantes. Por ejemplo, la enorme tendencia del peruano a buscar carne a la buena o a la mala, que genera una oferta de educación salvaje que después la SUNED tiene que lidiar con ella, porque vemos que la educación es una señal de estatus, no es tanto una formación de competencias. El arribismo, en otros países existe una identidad y orgullo de clase. Aquí todo el mundo quiere trepar una o dos clases hacia arriba. El materialismo también, no el dialéctico, sino el materialismo como pensar que las posesiones materiales y el estatus es aquello que discrimina a las personas con éxito y sin éxito. Eso es un elemento que está incrementándose, y el esnovismo ciertamente. La segunda conclusión es que así como había una sociedad tribal y en la evolución se da una sociedad integrada que capitaliza las complementaciones, observamos que en el Perú estamos en una fase previa de desarrollo, en una suerte de fase tribal argollera, en la cual se da una suma cero, porque en vez de que seamos toda una gran familia de la sociedad y que capitalice las complementaciones, vamos a tener que se empiezan a generar faltas de meritocracia, favoritismos, y que rápidamente se convierte en una estructural corrupción, ¿no? También entendemos, algo que hemos estudiado mucho es el antivalor de envidia machetera. Cuando alguien tiene éxito dentro de nuestro grupito, felicidad, pero cuando alguien tiene éxito dentro del otro partido político, de la otra facción dentro de la universidad, hay que rajar de él, hay que ponerle las trabas para que no progrese. También hay una alerta de que en los próximos años, cuando mejore se reduzca la discriminación, estas sociedades tienden a generar lo que se llama la discriminación fría. En buen castellano, una discriminación caleta.
que en el discurso somos no discriminadores, pero en la práctica lo seguimos siendo. Y por supuesto que esto del macheteo no meritocrático es un tema central de desarrollo. Las empresas peruanas están, en vez de ser organizaciones que van hacia una misma dirección, son instituciones que se anulan las unas a las otras. Y ya, para terminar, la tercera conclusión, que es más una propuesta, es el reto de las políticas basadas en evidencia. En el nivel 0 tenemos estudios descriptivos como la investigación de mercados, que son muy importantes, por cierto, pero también podemos complementarlos y dialogar con los estudios más analíticos de la investigación científica, que nos permitan tener un conocimiento más agudo y analítico con el cual podamos diseñar planes de cambio de conducta discriminadora. No eslogans para ganar premio en Cannes de comunicación, ni para hacer checklist en una serie de tareas anuales de una institución, sino para que finalmente nos comprometamos al cambio de comportamiento. Estos diseños tendrían que pasar por una prueba experimental con grupos aleatorizados para ver su eficacia, ir afinando y luego soltarlo a escala masiva e ir afinándolo sobre la marcha. Y con esto podemos aspirar a tener de aquí a una década una sociedad más integrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yamamoto, por estas interesantes reflexiones y sobre todo este aporte de hacer una relectura de la data de la encuesta y ciertamente ponernos en agenda esta tarea de pensarnos los planes de cambio de conducta, de actitudes discriminatorias, que no es algo que se logra, ¿no?, de la noche a la mañana, sino que, como usted bien lo ha mencionado, es todo un proceso generacional, ¿no? y una tarea pendiente del Estado, la sociedad y también el sector privado. Continuando con este tema, nos es bastante grato presentar ahora a la doctora Maritza Paredes. Maritza Paredes es doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Brown en el 2015, investigadora visitante del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard en el año 2014. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales, sección Sociología, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora del doctorado en Sociología en la misma casa de estudios. Le damos la bienvenida a la doctora Paredes y le damos pase para que inicie su presentación. Buenas noches. Estoy muy contenta de estar acá. Realmente felicitar a Arely, a Daniel, por el trabajo que están haciendo y en particular por esta convocatoria que han logrado, que realmente emociona, ¿no? En momentos tan difíciles para todos, el saber que estamos en contacto, ¿no?, con tantas personas y que podemos comunicarnos con tantas personas es realmente muy valioso, al menos lo es para mí ahora. Yo quisiera, o he organizado mi participación a partir un poco de mi investigación en sociología, y en una sociología que es etnográfica, con lo cual nos permite de alguna manera acercarnos de una manera más directa a las experiencias de discriminación. Y en la sociología etnográfica generalmente utilizamos herramientas que tratan de entender desde otro ángulo. Muchas veces pensamos que es la distancia de los objetos que estudiamos, los que nos permite objetividad y el entendimiento del conocimiento en la
sociología etnográfica pensamos que es la participación y el acercamiento lo que nos permite el conocimiento de cómo las personas explican, dan sentido y justifican sus acciones. Entonces, no voy a entrar a los detalles de la investigación, pero creo que los distintos trabajos que hemos venido haciendo en relación al tema de la discriminación en el Perú pueden ayudar, y el aprendizaje que nos ha traído, pueden ayudar un poco a conversar alrededor de estos resultados y también con los comentarios que han hecho los académicos y las personas que me han antecedido. Entonces, creo que una de las primeras conclusiones de la encuesta es que claramente el país y el Perú es distinto que hace unos 50 años respecto a la discriminación. Sin embargo, también nos informa que la discriminación sigue siendo parte de la vida cotidiana de las personas. Y subrayo la vida cotidiana porque voy a hablar mucho de ella. En segundo lugar, desde mi experiencia y desde el tipo de trabajo que yo hago y sé hacer, el análisis de los datos de la discriminación nos lleva de alguna manera a adoptar un análisis o un enfoque de base grupal al fenómeno de la discriminación. Porque existe mucha investigación sobre cómo las actitudes discriminatorias y los prejuicios, ¿no?, que se dan a las personas o que las personas experimentan, lo hacen en función de su vínculo o su relación a un grupo. Y voy a ir poniendo ejemplos de investigación que nos permitan entender esto con mayor precisión, ¿no? Entonces, cuando pensamos en analizar el grado de discriminación o la experiencia de la discriminación en una sociedad, tenemos que tomar en cuenta las razones detrás de la necesidad de trazar estas fronteras entre grupos, ¿no? Con estos grupos que además se les asigna, digamos, un conjunto de características negativas, discriminatorias. Y estas fronteras que se construyen en la sociedad pueden crearse y reproducirse en realidad históricamente, pero también volver a reproducirse contemporáneamente y en el tiempo. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención en una investigación etnográfica en la zona de Ayacucho, en donde yo veía una comunidad bastante homogénea en un distrito de una zona alta de Ayacucho, y donde aprendí por la maestra y por algunas entrevistas e interacciones que tuvimos con la población, que incluso en esa comunidad que yo y mis colegas mirábamos como muy homogénea, la mayoría para nosotros eran quechohablantes, tenían rasgos muy parecidos, existía algo que la maestra, después de un tiempo, con lágrimas en los ojos, nos decía: esos son los niños chutos. Y nosotros explicábamos qué es un niño chuto, ¿no? Y el niño chuto era el niño de la montaña, entre los indígenas, el más indígena, el que venía por la idea y la esperanza de la educación que tenían sus padres, por ese anhelo de progreso, y vivía en una pequeña casa con sus hermanos, sin sus padres, para poder atender no al colegio rural que probablemente hubiera tenido que ir, zona más alta, sino al colegio del distrito, en la zona un poco más baja, pero donde al estar descuidado porque no tenía sus padres, empezaban a asociarse a él un conjunto de otras estampas, le llamábamos nosotros, ¿no?, de problemas con el lenguaje, de aspecto sucio, de asociaciones con animales en la zona, ¿no? Entonces, el niño chuto era nuevamente un trazo a un grupo particular en una sociedad que nos parecía a nosotros como investigadores bastante homogénea y que no lo era. Y voy a volver a esta
estampa o esta metáfora al final. Entonces, el acto de discriminación no tiene muchas veces que ver con la identificación de quién es discriminado, sino con las fronteras que traza el que discrimina. Entonces, no importa muchas veces si tú te reconoces como chuto o te reconoces como indígena, si eres abiertamente gay o no lo eres, ¿no? Si incluso siendo consciente de que el grupo al que se te puede conectar con prejuicio, entonces lo ocultas o lo niegas. Nos decía alguien también en esta relación etnográfica y la conversación, entonces hay que ponerlo en su sitio, es decir, hay que recordarle quién es. Entonces no importa en realidad si las personas se identifican con un grupo en particular discriminado, sino que el acto de discriminación tiene que ver con las fronteras que está trazando esta persona o este discriminador. Por lo tanto, la discriminación es una acción social que tiene un sentido, ¿no? Para crear un otro, para crear un distinto, y que está basado en características colectivas. Eso es lo que quería de alguna manera enfatizar. Y por eso es importante el reconocimiento de los grupos, pero también la manera en cómo la sociedad reconoce a estos colectivos o a estos grupos. Las razones, que es otro de los hallazgos que creo para mí han sido personalmente importantes para hacer, digamos, este trazado de grupos sobre la base de prejuicios, pueden ser muy diversas, ¿no? Y hay mucha investigación sobre, digamos, las explicaciones más frecuentes que tienen que ver con desvalorización, que tienen que ver con competencia, que tienen que ver con dominación. Sin embargo, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho en el aprendizaje de este tipo de investigaciones es que puede ser también un mecanismo de autoprotección para no ser el discriminador también discriminado. Y esa experiencia creo que nos enseñó mucho a nosotros como equipo de investigación de las razones detrás de la discriminación y cómo estas están constituidas con bases que son históricas, sociales y muy profundas, ¿no? En el barrio de San Juan de Lurigancho, donde hacíamos entrevistas a migrantes de la zona de Ayacucho, conversábamos, hacíamos entrevistas a diversas familias. Y escojo este testimonio porque es muy representativo de varios que escuchamos en distintas circunstancias. Habíamos hecho una pregunta en una encuesta y ahora estábamos haciendo entrevistas detrás de estas preguntas de la encuesta y le preguntábamos a una madre si ella tendría algún problema de que su hija se case con alguna persona afroperuana, indígena. Ella misma nos decía cholo, ¿no? Y habíamos puesto en la encuesta la palabra cholo. Entonces tomamos, digamos, lo que ella nos decía para repreguntar. Y la madre nos explicaba, mi hija está muy enojada conmigo porque yo no acepto a su novio. Y no lo acepto porque es un cholo. Y ella podría aspirar a algo mejor. La hija nos decía que su novio era una persona muy buena, muy trabajadora, que su mamá no tenía razones para oponerse. Y nosotros preguntábamos a la madre por qué, y ella nos dio una respuesta bastante iluminadora. Y es que nos dijo, yo no quiero que mi hija sufra por asociación la discriminación que él va a llevar consigo. Al asociarse con él, ella se está asociando con un proceso de discriminación que de alguna manera ya está o lo tiene, ¿no? el novio de esta chica. Entonces,
no es que yo vea algo en él algo mal, pero no quiero algo mejor para mí. En este país, ¿no? Hay que buscar algo mejor. Entonces, creo que es ilustrativo, ¿no? De cómo también la discriminación reproduce la discriminación. Discriminación que se institucionaliza y que se vuelve de alguna manera profunda e histórica, lleva a las personas a protegerse de ser discriminadas ellas mismas y a reproducir estos procesos de discriminación. Entonces, la construcción de esa persona que discrimina, la construcción del otro por el discriminador, es también finalmente una construcción que es grupal, que es colectiva, ¿no? Que es histórica y está llena de complejidades y de asociaciones. Creo que quienes me han antecedido han hablado bastante de estas asociaciones que yo llamo proxies para la discriminación, ¿no? Entonces, no es sorpresa, por ejemplo, que en un país como el Perú, la pobreza esté asociada al ser indígena, porque la mayor parte de la población indígena es pobre y es la manera en cómo institucionalmente se ha mantenido la desigualdad en el Perú. En otros contextos, como en Estados Unidos, tampoco es extraño la asociación entre raza y delincuencia, o se mencionaba también la idea de lenguas indígenas o lenguas nativas y la ignorancia. Hay investigaciones que se han realizado incluso sobre la discriminación alrededor de los apellidos, ¿no? Una asociación que encontramos también muy frecuente en nuestra investigación es esta idea de espacios geográficos como la altura, como la sierra, como la Amazonía, asociados con elementos o visiones de atraso, de falta de modernización, ¿no? Que se han quedado, como le llamábamos nosotros en el equipo, estampas que van siendo usadas como proxies para discriminar, sea cual sea la razón de las personas que las están usando. Y estas razones son complejas, ¿no? Esto nos ayuda de alguna manera a entender el hecho de que cada uno de cada 3 peruanos haya sido víctima, ¿no?, de un acto de discriminación en el último año según la encuesta, y que las principales razones están asociadas a la condición de pobreza y sus rasgos físicos, por ejemplo, ¿no? Y ahí me muevo un poquito porque una cosa interesante en la encuesta, y es que empiezan a aparecer también estos nuevas, no son nuevas en realidad, tal vez más visibles en el Perú, formas de discriminación por género, en especial de las personas homosexuales, trans, LGTB, etcétera, ¿no? Y esta discriminación no es sorpresa, dado que son discriminaciones que todavía están institucionalizadas, digamos, mientras la discriminación en otros espacios, o por ejemplo con poblaciones indígenas, decimos muchas veces no son institucionales porque no existe, digamos, ante la ley diferencias, pero están profundamente arraigadas en la manera cotidiana, en cómo nos desenvolvemos en las prácticas y la forma en cómo tratamos a las personas. En el caso de la discriminación por género, en particular de personas homosexuales y trans, todavía tenemos ante la ley diferencias importantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, si estas personas pueden casarse, cómo se casa una familia o una pareja heterosexual, o si pueden adoptar, ¿no?, y constituir una familia. Muchas veces, cuando revisamos las investigaciones a nivel internacional, pero sobre todo latinoamericanas, sobre por qué se siguen dando o hay tanta oposición a eliminar, digamos, estas diferencias institucionales, lo que se encuentra es justamente esta asociación, una nueva estampa, digamos, ¿no?, en donde se asocia a estas personas con conductas pervertidas, ¿no? Y por lo tanto,
es peligroso, creo que lo decía Daniel al inicio, ¿no? Pensar en legalizar, ¿no?, la base de la familia, que es el matrimonio, incluyéndolos a ellos o encargarles la educación de los nuevos ciudadanos, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, esta institucionalización lo que está haciendo de alguna manera también es reproducir, ¿no?, la discriminación en estos grupos. Quisiera entonces pasar también a señalar algo más positivo, y es que la encuesta nos dice de alguna manera que los peruanos sí somos más conscientes de estos trazos discriminatorios que hacemos, ¿no? Hay un 56% de personas que han sufrido un acto discriminatorio y que lo condenan, que les parece que está mal, y que de alguna manera lo denuncian, a pesar de que solamente el 12% lo hace de manera formal. Sin embargo, yo creo que en un país como el Perú, ese es un avance muy importante, y creo que es una buena noticia para una institución como el Minjus, que pueda servir de base para poder generar programas que ayuden de alguna manera a ir eliminando o disminuyendo estas prácticas discriminatorias, ¿no? Creo que es importante también analizar por qué las personas no hacen nada, ¿no? En parte porque puede no haber una esperanza de que va a haber alguna solución, y claramente es difícil, excepto que uno esté en una situación más institucional, en donde uno recibe o se siente que está en desventaja frente a un empleo, frente al trato en un restaurante, frente a una mesa. Muchas veces esto ocurre, como en los ejemplos que yo les he dado, en los espacios cotidianos, ¿no? Sin embargo, creo que allí justamente es importante pensar en cómo la educación y cómo la capacidad, ¿no?, de la escuela de poder hacernos entender que podemos ser diversos e iguales al mismo tiempo, y valorar la diversidad al mismo tiempo que reconocernos como iguales, es algo muy importante. Entonces, la importancia también, digamos, de trabajar por un lado con aquellas instituciones, reglas que permitan que las personas canalicen estas experiencias discriminatorias y que esto tenga algún efecto, pero también que permitan, ¿no?, a la sociedad y sobre todo a los niños y a los jóvenes a poder diluir y destruir estas estampas. Y esto solamente se hace con la experiencia. Así que la escuela es un espacio muy importante para hacer esto. Yo quería concluir con 3 ideas. Y por eso les decía, quería regresar a la idea o al ejemplo que puse de los niños ayacuchanos, ¿no? Es paradójico y terriblemente entristecedor, ¿no?, que el esfuerzo enorme que hacen los padres con tantos recursos para poder sacar a sus hijos de la situación de pobreza o la situación de dificultad que tienen a través de la educación, haga que la educación misma, la escuela, sea el espacio de discriminación y de generación de inseguridades, de dificultades futuras para este mismo niño. Esa paradoja es muy importante identificar en el Perú, porque la escuela, que acabo de decir, es la solución justamente para diluir este tipo de estampas que llevan a la discriminación, estas asociaciones que se hacen, puede ser al mismo tiempo
el espacio y el lugar en donde la discriminación se reproduce. Entonces, creo que esa paradoja, al menos a mí, me cuestionó muchísimo, ¿no? Y la necesidad, ¿no?, de entender que este tipo de discriminación realmente no es un acto cotidiano que afecta individualmente a las personas, sino que afecta colectivamente a un grupo social, generándole un conjunto de barreras para poder desarrollarse, crecer en sus capacidades, mejorar como grupo social. Y esos obstáculos se pueden dar en el mismísimo espacio que se supone debe servir para resolver y transformar la vida de estas personas. Entonces, es muy importante entender estas relaciones no son solamente individuales, no son solamente consecuencias sobre la persona discriminada, sino sobre un grupo social. Esa es la primera conclusión y la primera, digamos, idea que quería dejar. La segunda tiene que ver con cómo existen nuevas desigualdades, ¿no?, que se crean justamente a partir de estas maneras o prácticas discriminatorias, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, social y político. Y acá yo había decidido no hablar sobre el COVID, pero quería hacer solamente un comentario en relación, por ejemplo, a las personas trans, porque varios de mis estudiantes que están haciendo, yo enseño metodología y estaba haciendo investigaciones etnográficas, tratando de superar la distancia social y conectarse a través de la etnografía digital con distintos grupos, y uno de esos grupos con los que están trabajando es un grupo de trans que colectivamente están tratando de superar la situación que les ha impuesto el COVID en este momento. Y a través de mirar, digamos, a este grupo que ya es vulnerable, cuyo recorrido por la ciudad es complejo y difícil para poder tener seguridad y no ser asaltados o atacados, ¿no?, por la manera en quienes son, el COVID los pone en una situación de mucha más vulnerabilidad, porque no solamente los visibiliza más, debido a que en las calles hay muchas menos personas, sino porque además los enfrenta a grupos como la policía o los militares, donde hay muy poca sensibilidad, digamos, a entender quiénes son estas personas y a respetar, digamos, lo que estas personas son. Y eso implica entonces una transformación de cómo ellos se mueven en el espacio limeño y cómo aseguran, ¿no?, que sus derechos no sean vulnerados y que sus vidas no sean de alguna manera puestas en peligro. Entonces, el COVID en ese caso y la situación nueva está como reorganizando también cómo estos procesos de discriminación y estas prácticas de alguna manera generan obstáculos a las personas para poder sobrevivir, para poder desarrollarse, obtener capacidades, etc. Y finalmente, solamente para acentuar la idea de la educación, no solamente formal, creo que otra de las cosas importantes que hemos aprendido a partir de esta situación de la pandemia es que la educación, por un lado, es institucionalizada, pero cada vez estamos mucho más conectados a través de los medios digitales, a través de las redes, y cada vez los jóvenes de todo tipo estamos mucho más conectados a través de estos medios. Entonces, es muy importante entender que la educación se da por todos estos medios, y es muy importante las formas en que el Estado, y en este caso, por ejemplo, el MINJUS, y por eso me parece muy importante esta iniciativa, puede mostrar la importancia de eliminar estas proxies o estas asociaciones a través
de la cultura, a través de discusiones de este tipo, a través de otro tipo de instrumentos que permitan que las personas tengan la experiencia, ¿no?, de poder conocer a otros y de poder entender lo difícil y las consecuencias de estos actos discriminatorios. Yo lo dejaría ahí y nuevamente quiero agradecer la invitación al MINJUS por participar con este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, Maritza Paredes, por compartir estas reflexiones y darnos esa mirada sociológica a los resultados de la encuesta y sobre todo incidir en la importancia del rol de la educación, ¿no?, como un mecanismo de transformación cognitiva y un mecanismo de transformación de patrones y conductas negativas y discriminatorias. En esa línea le damos ya la bienvenida a Patricia Rojas. Patricia Rojas nos acompaña desde Ipsos. Ella es bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno en la misma casa de estudios. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la investigación social y de asuntos públicos, con especialización específicamente en estudios sobre discriminación, vulnerabilidad, educación, entre otros, y actualmente es la directora de Public Affairs de Ipsos Perú. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias al Ministerio de Justicia por organizar este evento y por hacer todo este despliegue con esta importante publicación que están lanzando hoy día. Yo les quiero mostrar algunos de los resultados que se han comentado, quería mostrarles los números para generar algunas reflexiones de por qué hay que realizar este tipo de investigación y sobre todo también quería resaltar la existencia de esta información como una línea de base justamente previa a la pandemia que estamos viviendo para que se pueda monitorear y ver qué cosas son las más urgentes que podemos cambiar, ¿no?, a través de distintas intervenciones que se puedan realizar. Solamente como antecedente, esta encuesta fue una encuesta que se realizó a nivel nacional, urbano-rural, entre hombres y mujeres mayores de 18 años, o sea, podemos hablar de que estos resultados son representativos de toda la población adulta del país, con una muestra sumamente robusta que nos da un margen de error para resultados totales de 1.7%, más o menos 1.7%. Quería detenerme en tres temas fundamentales. Uno, sobre las percepciones de discriminación hacia los grupos de especial protección. Dos, me quería detener en los estereotipos que tenemos, estereotipos y actitudes que tenemos muy arraigadas, muy alojadas en nuestra mente, los peruanos lamentablemente. Y tercero, comentarles un poquito sobre la medición que realizamos y cuál fue la metodología que utilizamos para poder cuantificar por primera vez a la población LGBT en el Perú. Sobre el primer punto, tenemos que en general en el Perú se percibe que hay discriminación. ¿Qué grupos percibimos que son más discriminados? En primer lugar, se percibe que las personas homosexuales, trans y bisexuales son más discriminadas y que las personas con VIH y SIDA también lo son. Hicimos una pregunta con una escala del 1 al 5, donde 5 era muy discriminado y 1 era nada discriminado. En las barras rojas y anaranjadas podemos ver esta suma de 7 de cada 10 personas cree que se discrimina mucho estos dos grupos. Más adelante vamos a ver que justamente a las personas con VIH y SIDA se les relaciona mucho con el primer grupo de personas homosexuales, trans y bi, ¿no? O sea, podemos decir que este grupo está sumamente afectado y además hay unos estereotipos y una carga negativa bastante fuerte hacia él. En un segundo nivel podemos anotar algunas otras poblaciones que también se perciben como discriminadas por más de la mitad de la población, que son las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad,
las personas privadas de su libertad, las personas afroperuanas, las personas adultas mayores y las mujeres y las víctimas de conflicto interno. Por ahí estamos en más de la mitad de la población, y en un siguiente nivel ya están las y los trabajadores del hogar, las personas de nacionalidad extranjera, las personas que defienden los derechos humanos, y al final de la tabla los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es lo que percibimos de qué grupos son discriminados. Pero además en la encuesta tratamos de, con las limitaciones de un estudio cuantitativo naturales, tratar de buscar qué otras preguntas podíamos hacer para poder recoger los estereotipos que tenemos, o qué barreras hay que no nos están permitiendo darnos cuenta de que sí sabemos que hay grupos que son discriminados, pero que a su vez discriminamos, ¿no? Entonces hicimos una pregunta a los participantes sobre si tuviera una empresa, qué tan dispuesto estaría a contratar a, y preguntamos por los grupos de especial protección sobre los que hemos estado indagando. Entonces tenemos que las personas estarían mucho menos dispuestas a contratar a personas que han estado privadas de su libertad, a personas extranjeras y a personas trans. Entonces estas son, digamos, las tres poblaciones que serían más vulnerables, pero esto si nos quedamos con el nada dispuesto o poco dispuesto, pero si nos vamos a la media tabla, donde están las personas tibias que nos dicen, bueno, se ubican en un punto intermedio, estamos hablando de que este porcentaje, esta actitud discriminatoria, digamos, puede ser aún mayor. En un siguiente nivel tenemos que un tercio de peruanos discriminaría en materia laboral, o sea, no le daría iguales oportunidades laborales a personas con VIH-Sida, personas con discapacidad intelectual, personas homosexuales, y bueno, etcétera. No me voy a detener en el resto de la tabla porque sé que ya nos hemos pasado del tiempo, pero quería detenerme un poquito más en el tema de estereotipos y actitudes hacia los grupos de especial protección. En la encuesta van a encontrar mucha más información, en la encuesta completa. Aquí solamente me voy a detener en algunos grupos de especial protección. Y lo que hicimos acá fue tratar de buscar entre la población qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encontraban con distintas afirmaciones que de alguna forma escondían ciertas actitudes negativas hacia grupos especiales de especial protección, y también escondían estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso tenemos que más de la mitad de peruanos está de acuerdo con que la mujer puede trabajar siempre y cuando no descuide la casa y los hijos. Después tenemos que el 30% dice que es exagerado decir que un piropo a una mujer es una forma de acoso. El 15%, que no es despreciable, dice que un hombre gane más sueldo que una mujer que hace el mismo trabajo por él debe llevar el sustento para el hogar. Y el 6% dice que es mejor que una mujer soporte los malos tratos de su pareja para no arruinar la unión familiar. Entonces estamos viendo ciertas actitudes que definitivamente ponen estereotipos y actitudes negativas hacia esta población. En siguiente lugar, tenemos las preguntas que hicimos sobre prejuicios sobre poblaciones indígenas, ¿no? Y tenemos también cifras preocupantes. La cuarta parte de la población está de acuerdo con que los pueblos indígenas suelen no saber qué es lo mejor para el desarrollo del país. Un 19% cree que en el Perú sería mejor que todos hablaran una única lengua, el español. Y un 15% está de acuerdo con que es mejor que las comunidades campesinas y nativas renuncien a su cultura y se adapten a la cultura mayoritaria. En el caso de las personas presas, que es una de las que más sufre, digamos, de algunos prejuicios, tenemos que el 62% cree que las personas que han estado en las cárceles vuelven a cometer delitos una vez que salen. Eso de alguna forma resta oportunidades a personas que salen de las cárceles. Un 43% menciona que los adolescentes menores de 14 años que cometen delitos deben recibir la misma pena que los adultos. Y un 25% menciona que los menores de edad que cometen delitos deben ser internados en cárceles comunes de mayores. Sobre el tema de extranjeros, sí tenemos que hay, ahora el tema de extranjeros se vincula mucho con las personas venezolanas
De hecho, cuando realizamos las pilotos para poder sacar la encuesta, esto salía muy frecuentemente, entonces quizás los peruanos, o sea, le dan una connotación importante a personas extranjeras en estas afirmaciones que hemos hecho a personas venezolanas. El 60% está de acuerdo con que el Estado debe asegurar que las personas de nacionalidad extranjera tengan acceso a servicios públicos, pero hay un grupo, justamente el contrario, un 40% no estaría de acuerdo con esto, ¿no? Luego hay un 60%, 59% que menciona que las empresas deberían preferir contratar a peruanos que antes que extranjeros. Un 43% señala que la imagen que transmiten los medios de comunicación sobre los extranjeros es negativa, y aquí vemos también la importancia que tienen del rol que juegan los medios de comunicación en temas de discriminación es clave. Y en un 42% cree que la presencia de extranjeros es una amenaza para la seguridad del país. Finalmente, ya para cerrar este capítulo, tenemos también fuertes prejuicios hacia las personas LGBT. Tenemos que casi la mitad de peruanos está de acuerdo con frases como que las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia, o que una persona trans vive confundida. Sí, nuevamente, aquí si le sumamos este punto 3 de la escala, tenemos que estas ideas pueden estar más arraigadas aún en la población, ¿no? Hay un tercio de personas que están de acuerdo con que es peligroso dejar a un niño o una niña con un homosexual. Este dato lo mencionó Daniel también al inicio de la reunión, y lo cual es preocupante porque hay distintas ideas sumamente fijadas en la población. Luego el 31% cree que el VIH-Sida es una enfermedad de homosexuales y personas trans. Un 20% cree que las personas con VIH-Sida no deberían trabajar, pues ponen en riesgo a su centro laboral. Y un porcentaje similar cree que la homosexualidad es una enfermedad. Vemos que son niveles de acuerdo menores que los de que están más arriba de la tabla, pero ese 19% si lo extrapolamos al total de la población son más de 4 millones de peruanos que creen en estas afirmaciones. Ahora, aprovechando que se realizó esta encuesta con una muestra importante y bastante sólida, hicimos un ejercicio de tratar de medir con el Ministerio de Justicia el tamaño de las personas que se identificaban con una orientación sexual no heterosexual. Para ello, me salto esa diapositiva, hicimos un balotario secreto autoaplicado que se le entregaba al encuestado al final de la encuesta. Y esta pregunta ya no la hacía el encuestador, se le pedía a la persona que llenara su orientación sexual, que llenara la encuesta, la persona leía la pregunta, el encuestador no se la hacía, y una vez que la respondía, cerraba su papel y la metía en una ánfora, ¿no? Este es más o menos el mismo método que utilizamos para los simulacros de votación, que en general nos han dado buenos resultados. Entonces hicimos este ejercicio, pero al ser una respuesta anónima, los datos que hemos recogido no se pueden cruzar con otras variables, como nos hubiera gustado, pero si no le quitábamos el anonimato a los participantes, como sexo, edad, nivel socioeconómico, etc., ¿no? Y para el reporte de resultados que ya se mostró la semana pasada, se juntaron las respuestas de homosexual, bisexual y otros, por ejemplo, pansexual, como no en la categoría no heterosexual. A pesar de que hicimos muchas pruebas, piloto, con este balotario, igual tuvimos un porcentaje de otros, que fue de 3%, no fue tan alto, pero sí hubo personas que nos mencionaban que eran normales, o que eran hombres que les gustaban las mujeres, o que no estaban conformes con la ideología de género, mujer digna, etc. Entonces, esta codificación fue realizada directamente por el equipo de investigación. Estuvimos personalmente marcando cada una y clasificando las preguntas. Estas definiciones las pusimos en heterosexual, y otras menciones como pansexual fueron puestas en la categoría no heterosexual. Con eso, tuvimos que al menos en el Perú, el 8% de los peruanos adultos se identifica con una orientación no heterosexual.
Este dato representa a más de 1.7 millones de peruanos. Tuvimos una buena tasa de respuesta. El total válido de la aplicación de este balotario fue de casi 3.000 personas, de las 3.300 encuestadas. Este dato podría ser un poquito mayor, sí, al menos por eso decimos que son 1.7 millones de peruanos adultos que se identifican con una orientación no heterosexual, que se identifican, digamos, explícitamente y que hemos podido registrarlos. Y son más de 1.7 millones de personas sobre las que hay que trabajar, así como los otros grupos especiales de protección, que hay que trabajar basados en esta evidencia, en la promoción en que tengan iguales derechos, que haya iguales derechos para todos, en que se generen nuevas líneas de investigación con esta encuesta que se está presentando. Definitivamente la data da para hacer 1000 análisis estadísticos multivariados, factoriales, componentes principales, etc. Hay mucha data aquí que creemos que es sumamente valiosa, que sienta un precedente importante pre-COVID, y que probablemente estos grupos de especial protección estén, al sufrir este tipo de discriminación, este tipo de estereotipos y no tener los mismos derechos, probablemente lo están pasando un poco peor. Y sería bueno tener una nueva mirada sobre qué puede haber pasado con estos grupos para poder seguir haciendo intervenciones y políticas basadas en evidencia para ello. Bueno, aquí termina mi presentación, espero no haberme pasado tanto del tiempo. Muchísimas gracias, Patricia, y sobre todo por mencionar que la encuesta, en realidad los resultados nos dan un espacio y un terreno fértil para seguir indagando, y es una línea de base de investigación sobre la situación de derechos humanos pre y post-COVID, y hay un camino todavía pendiente de recorrer, como ya lo han mencionado anteriores panelistas también, para seguir profundizando el análisis de la situación de derechos humanos, pero sobre todo para seguir generando distintos mecanismos de indagación y generación de evidencia. Ahora pasamos al tercer bloque temático, empresas y derechos humanos, compromisos y desafíos. Nos acompaña esta noche el doctor Humberto Cantú, desde México. Humberto Cantú es doctor en Derecho por la Universidad Panteón Assas París, en Francia. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Monterrey y dirige el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la misma casa de estudios. Es además director general de la rama latinoamericana de la Global Business and Human Rights Scholar Association y es miembro del consejo editorial de la revista internacional Business and Human Rights Journal. Cuenta con destacadas publicaciones de libros y artículos en la temática de derechos humanos y es evidentemente un académico representativo en esta temática, y estamos bastante agradecidos de tenerlos en esta noche compartiendo sus reflexiones con la audiencia peruana y latinoamericana. Bienvenido, doctor Cantú, y le damos el pase para su presentación. Muchas gracias, Arely. Buenas noches a todas y todos. Antes de comenzar, quiero hacer dos comentarios. Número uno, qué bueno que esto es en línea y no en un auditorio, porque no habría espacio para tanta gente. Eso es algo muy bueno, que nos estén acompañando desde todas partes. Y dos, para no pasarme del tiempo que me fue asignado, ya puse mi cronómetro para no tomar más de 15 minutos. Sé que vamos sobre la hora, entonces intentaré ser conciso. Quiero empezar agradeciendo evidentemente al gobierno de Perú, al señor viceministro Daniel Sánchez, a quien tuve el gusto de ver otra vez después de la última reunión que tuvimos en el mes de diciembre pasado, y también al equipo obviamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Edgardo Rodríguez, Federico Chunga y doctora Arely Valencia. Muchas gracias por la invitación. Es un espacio muy interesante escuchar también todos los resultados que ya presentaron mis antecesores o predecesores en la palabra sobre cómo está el tema de derechos humanos en Perú. Y creo que en esta ocasión me toca hacer un análisis un poco más transversal sobre un tema que en realidad está presente en todos los países del mundo donde hay actividad económica, independientemente del tipo de actividad económica que sea, y que afecta no solamente algunos derechos, sino todos los derechos. Entonces, quisiera empezar dando una muy breve introducción sobre el tema, conociendo que, bueno, el tema de empresas y derechos humanos tal vez es algo más reciente,
y que a final de cuentas es un tema que está surgiendo en América Latina con mucha presión, con mucho empuje en particular, gracias a diversas iniciativas internacionales, pero regionales también. Comienzo con esta introducción. El tema de empresas y derechos humanos surge por la necesidad de visibilizar el impacto que las empresas generan en el resultado y en el ejercicio y en el goce de los derechos humanos. Un impacto que puede ser tanto positivo como negativo. Eso hay que subrayarlo porque evidentemente las empresas son un motor económico independientemente del tamaño que sean y de la industria o giro en el que se desempeñen. Pero ciertamente cuando hay impactos negativos, como puede ocurrir en muchas ocasiones, es importante visibilizar qué le corresponde a cada uno hacer. Esa discusión es un poco compleja porque entra en una lógica de derechos humanos en donde el sujeto primordial y principal sigue siendo el Estado. Y entonces el Estado es a quien usualmente se asocia con temas de derechos humanos y donde incluso el tema de derechos humanos ha tenido en algunos contextos, como es el caso de México o de Colombia, por ejemplo, una connotación a veces negativa, sin necesariamente dimensionar todo lo que implica hablar de derechos humanos. Educación, trabajo, salud, seguridad social y también evidentemente otros temas como prohibición de la tortura, libertad de expresión o incluso el derecho a la vida. Es un tema amplio que usualmente se liga con el Estado y por eso justamente cuando vemos una globalización económica como la que impera aún en este momento en el que estamos inmersos en el COVID-19, encontramos una necesidad de responder a la pregunta ¿y qué hacemos cuando la actividad de una empresa genera una afectación a alguno de los derechos de las personas? La respuesta internacional se ha dado a partir de un instrumento que se adoptó en las Naciones Unidas en 2011, un documento que se llama Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Para quienes no lo conozcan, les invito a revisarlo. Es un documento muy interesante y que ha generado mucha atracción, muchos desarrollos a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional en particular, y sobre todo en nuestra región, América Latina, donde cada vez es más creciente el número de estados, de empresas, de sociedad civil y de otros actores, incluyendo sindicatos, por ejemplo, que se refieren a este tipo de instrumentos. ¿Qué son los principios rectores? Son una serie de recomendaciones que emite el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este órgano intergubernamental, sobre lo que, número uno, los estados deben hacer para poder proteger los derechos humanos, incluso frente a la actividad empresarial. Número dos, la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos, independientemente de su tamaño o naturaleza. Y número tres, que es un tema muy importante también y del que espero compartir algunas breves impresiones, la necesidad de que cualquier persona afectada por una actividad empresarial pueda tener acceso a mecanismos de reparación. Y por mecanismos de reparación no solamente hablamos del acceso a los tribunales o a la justicia que conocemos por vía jurisdiccional, pueden ser también a otros mecanismos extrajudiciales, en el caso del Perú, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o el punto de contacto nacional que está en Proinversión, una oficina que ofrece un mecanismo de buenos oficios para tratar de resolver conflictos entre partes en donde se acuse una potencial violación o afectación o abuso a los derechos humanos. Esos tres elementos, la obligación del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar y la necesidad del acceso a la justicia o a la reparación como tal, son elementos que han sido ratificados por todos los estados del mundo, tal vez no todos los estados, pero una gran mayoría, que incluso muchos de ellos van tomando acciones al respecto. Perú no se queda atrás y comentaré muy brevemente esto sin entrar muy a detalle porque sé que es un tema que compete más bien al gobierno y mi función aquí es otra. Con este panorama de qué son esos principios rectores y por qué son importantes, los gobiernos de América Latina, como el caso de Perú, el caso de México, de Brasil, Argentina o Chile o Colombia, los han ratificado, los han impulsado y de hecho están tomando acciones al respecto, son un instrumento que tiene que desdoblarse o aterrizarse a nivel nacional considerando la perspectiva, la capacidad y las necesidades propias del país en términos de su actividad económica y la relación de esa actividad económica con los derechos humanos. Y con esto quiero pasar muy brevemente a ver la encuesta nacional sobre derechos humanos, la segunda encuesta, que es la que me toca comentar. Y quiero plantear, número uno, las preguntas que se formularon. Son dos preguntas. La primera es,
En general, ¿las empresas respetan los derechos humanos? Pregunta muy importante y que en realidad es un tema complejo, no es necesariamente una respuesta de sí o no, hay muchos matices, pero bueno, tendremos que revisar eso con mayor detenimiento. Y para aquellas personas que respondieron que no, la segunda pregunta es, ¿qué derechos no son respetados por las grandes empresas? Voy a compartirle muy brevemente mi pantalla para que puedan ver los resultados de la encuesta y que puedan ustedes también observar directamente qué es lo que dice la población que fue entrevistada. Respecto a la primera pregunta, si las empresas, independientemente de su tamaño, vemos aquí que dice grandes, medianas, pequeñas o micro, respetan los derechos humanos, vemos que hay una amplia mayoría de la población encuestada que dice que las grandes no respetan en casi un 75%. 3 de 4 personas prácticamente dijeron que no. En las medianas, 61% dice que no, 32% dice que sí, y en las pequeñas o micro es un poco más amplio este número. 36% que está a favor o que reconoce que hay un respeto de los derechos humanos por las empresas y un 58% que no. Esto nos arroja un promedio de 64.33% de respeto generalizado en el sector empresarial de los derechos humanos. Entonces es un tema interesante, representativo, que esta opinión pública es que las empresas no respetan los derechos. Paso a ver los resultados de la segunda pregunta. ¿Qué derechos no son respetados por las grandes empresas? Y encontramos que principalmente hay derechos ligados a la cuestión laboral. Eso es muy significativo y voy a explicar por qué en un segundo más. Se habla de derecho al trabajo y salario digno principalmente. Luego, el derecho a un trato digno y a no ser discriminado, que puede darse fuera del contexto laboral, pero también ocurre particularmente en el contexto laboral. Y el derecho a la seguridad social o pensiones, que en toda América Latina, aunque no necesariamente debería ser así, conforme a los estándares internacionales, vemos que está ligado ampliamente a la dimensión laboral. Y si vamos a la parte baja de la tabla, encontramos, por ejemplo, que dice que el derecho a la salud, en la opinión de los encuestados y encuestadas, fue de 21%, un derecho que no es respetado. 1 de cada 5 pensaba que la salud no era respetada. El derecho a la vida o a la integridad, solo 9%, prácticamente 1 de cada 10. Y el derecho a la propiedad, 8%. ¿Por qué es importante leer estos resultados de la encuesta? Me permito hacer algunos comentarios breves sobre esta cuestión. Número 1, hay un reconocimiento expreso en la encuesta que las afectaciones se dan principalmente en el lugar de trabajo. Tal vez no se dice así, pero el hecho de que se ligue con la cuestión laboral habla de que hay una percepción en ese sentido. Y eso es muy significativo porque cuando usualmente yo voy con una población o con un grupo que tal vez no está familiarizado con la temática y les pregunto qué entienden cuando hablamos de empresas y de derechos humanos, se entiende, dimensión laboral expresamente o dimensión de trabajo, relaciones de trabajo. Eso es importante porque es obviamente un componente visible, reconocible, que está en los estándares de la legislación también de toda la región, pero que no es el único espacio donde se da esta relación entre empresas y derechos humanos. Puede ser que una empresa, por ejemplo, afecte los derechos de una persona o de una comunidad que ve cerca de sus operaciones, puede ser una empresa química, por ejemplo, y eso genera ciertas afectaciones importantes. El segundo término viene la salud y la salud como tal y el derecho a la vida. Hablábamos que aquí más bien se refiere a la seguridad e higiene en el trabajo, que es un tema que también está implícito en las relaciones laborales, pero que puede verse fuera de esa dimensión. ¿Qué pasa cuando justamente en un caso de una empresa que trabaja con químicos hay algún accidente industrial fuera de la planta o hay una afectación fuera de su planta de trabajadores y eso genera como tal una afectación a estos derechos? Y el tercero, que también llama la atención, es el tema de la propiedad dentro de la parte baja. La propiedad, cuando hablamos de esta cuestión, usualmente no se refiere nada más a el derecho a tener alguna propiedad, como lo habla el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también cuando hablamos de los pueblos indígenas, un tema particularmente característico de América Latina y que es obviamente muy relevante y donde vemos una dimensión de la propiedad, número 1, colectiva y número 2, en donde se realza la relación o el vínculo con la tierra y con la cosmovisión de los pueblos indígenas y su relación con esos lugares donde habitan. Me llama la atención también, eso es un tema importante, que no se menciona, no se hace referencia ni al medio ambiente, ni al derecho al agua, por ejemplo.
que son derechos usualmente afectados, sobre todo en países donde hay proyectos extractivos. No es Perú el único caso, toda la región latinoamericana deriva de esto y entonces, más bien, vive en esto, y entonces es un fenómeno bastante común, pero donde en la encuesta, por ejemplo, no se destaca eso. Eso habla también de o me lleva a una pregunta, ¿hay una falta de sensibilización sobre qué es esta cuestión de empresas y derechos humanos? Tal vez es necesario difundir más ampliamente cómo se da esa relación y cómo no se da únicamente en los centros de trabajo, sino que puede darse más allá. Incluso ahorita, si ustedes tienen Facebook, y asumo que quienes están en Zoom posiblemente tal vez no tengan, pero sí conocen la plataforma, hay un grupo de expertos y expertas trabajando en esos temas por temas de derecho a la privacidad, por ejemplo. Y eso habla de una dimensión completamente distinta que vemos en otras áreas, en medios de comunicación, vemos incluso en los equipos deportivos a nivel profesional, donde espacios de asociaciones internacionales en este ámbito tienen ya medidas porque entienden que es un negocio y que ese negocio puede generar ciertas afectaciones en los derechos de las personas. Y esto resalta también otra conclusión que es muy importante. Si ustedes recuerdan la tabla que les mostré, se habla de empresas grandes, medianas, pequeñas o micro, pero no se dice si son públicas o privadas. Y hay que decirlo con todas las letras. Las empresas públicas tienen la misma capacidad de generar afectaciones positivas y negativas en los derechos de las personas, y es importante visibilizarlo, cómo las empresas que dependen del Estado tienen esa capacidad. Me queda 1 minuto con 50 segundos y quiero pasar algunas conclusiones breves sobre por qué es importante dimensionar esto y por qué es importante reflexionar desde el contexto nacional qué se debe hacer al respecto. En primer lugar, el primer responsable es evidentemente el Estado. Esa es la lógica del sistema de derechos humanos y el Estado no renuncia a esas obligaciones ni se transfieren al sector privado. El Estado tiene una obligación de normar, tener normas adecuadas que regulen la forma en que las empresas desarrollan sus actividades y los impactos que hay en los derechos humanos. También tiene una obligación de orientar, es un tema que ha surgido mucho en las experiencias comparadas, la necesidad de que den una guía a las empresas que le digan, esto es lo que yo espero de ti en términos de derechos humanos, que no en términos necesariamente normativos. Puede empezar incluso por ahí diciendo, esta es la expectativa y estos son los elementos que yo espero que como empresas tomen en cuenta. Y en tercero, políticas públicas. La idea de las políticas públicas entendidas como un mecanismo no de coerción directamente hacia las empresas, sino como un mecanismo de difusión de este tipo de estándares y que no solamente van orientadas a las empresas privadas, que lo conocerán porque será un acto administrativo que se conoce, sino a las empresas públicas y al sector público que le toque implementar ese tipo de obligaciones de supervisión, fiscalización y regulación directamente. ¿Qué es lo que sigue y qué es lo que importa? Lo que importa es que hay una discusión abierta, que el sector privado reconozca la importancia de hablar de este tema y tener la apertura al diálogo de este tema. Sin esa apertura difícilmente va a poder avanzarse y bueno, el compromiso que se manifiesta usualmente desde el sector privado con ese tema es a través de este tipo de iniciativas o espacios donde hay que ponerlos en la práctica. Quiero concluir simplemente reiterando la necesidad de que el Perú, como el resto de los países de la región, tomen ese tema con mucha seriedad y mucha delicadeza. Es un tema difícil, a final de cuentas, porque estamos hablando de regulación de la economía y eso obviamente es difícil cuando muchos de los países dependen en gran medida de la inversión extranjera, pero es un tema que no se debe dejar de lado, sobre todo viendo cómo hay avances a nivel internacional y a nivel regional incluso que van apuntando a esa necesidad de que haya una regulación efectiva y que las empresas también cumplan su parte del respeto a los derechos humanos, adoptando y adaptando sus procesos internos para justamente atender esta cosa. Muchas gracias por su tiempo y por su atención y también por la invitación a este espacio.
Muchísimas gracias, doctor Cantú, por acompañarnos desde México y sobre todo por estas importantes reflexiones que ciertamente son bastante pertinentes, dado que desde el MINJUS se está trabajando, diseñando y desarrollando el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y también es una importante reflexión a compartir con el sector empresarial para que incorporen también esta mirada de los derechos humanos y se piensen en mecanismos de debida diligencia, en sus acciones y su actividad diaria. En este momento queremos darle el pase para dar las palabras de cierre a Edgardo Rodríguez Gómez, quien es director general de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y esta dirección es la que tiene, digamos, estos instrumentos importantes para el Ministerio, tanto el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2020 y el diseño e implementación del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, así que le damos la bienvenida, Edgardo, para dar las palabras de clausura y cierre a este evento. Bien, muchísimas gracias, Arely. En principio quiero agradecer la presencia esta noche del viceministro Daniel Sánchez, que ha separado un tiempo de su agenda para acompañarnos. Por supuesto, agradecerte a ti, Arely, por la buena conducción y tu trabajo como directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que ha hecho posible nuestra sesión de hoy dedicada a la segunda encuesta nacional de derechos humanos, a nuestras invitadas e invitados, quienes nos han compartido sus comentarios, sus reflexiones sobre los resultados de este trabajo, y a todo el público que esta noche nos acompaña, que una vez más, como ya es característico en estos martes, es una cantidad muy significativa. Un importante hallazgo de los resultados que nos ofrece la segunda encuesta nacional de derechos humanos, ya fueron adelantados a finales de 2019 cuando lanzamos el flash en el contexto de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, es que 6 años después de la primera encuesta que llevamos a cabo también desde la Dirección General de Derechos Humanos en el año 2013, si hacemos un análisis de esos resultados viendo en perspectiva, advertimos que como sociedad aún poco hemos avanzado en superar prejuicios y en superar actitudes negativas que realmente inciden en el ejercicio de los derechos, sobre todo de los grupos de especial protección. Y eso teniendo en cuenta que en breve, muy en breve, vamos a cumplir 200 años de vida republicana. En ese contexto, además en el contexto de mirar hacia el Bicentenario y reconocer la dramática situación en la que nos encontramos debido a la pandemia, nos gustaría destacar la relevancia y la actualidad del informe analítico que acabamos de comentar y que es presentado y que ahora está a disposición de todas las personas interesadas. Porque se constituye también en un punto de partida para que nuestras instituciones revisemos, nos replanteemos agendas, prioridades, objetivos, metas, a partir de una lectura que en el fondo es la lectura que proviene de la propia fuente de las personas, que es una muestra representativa, una ciudadanía dispersa a lo largo del país y que nos invitan a tomar medidas, desplegar programas, plantearnos proyectos que debe ejecutar especialmente el Estado, teniendo en cuenta la crisis que estamos atravesando con la pandemia. Por todo ello, las presentaciones que hemos escuchado han abordado temas específicos relacionados en general con la situación de los derechos humanos en el país, el grave problema persistente de la discriminación, la situación de los grupos de especial protección, la expectativa también del cumplimiento de las decisiones internacionales, los derechos humanos y las empresas, que es la agenda actual que estamos construyendo localmente, pero con una mirada internacional. Nos ha importado también ver la percepción de la población sobre la orientación sexual y el índice de prejuicios y actitudes negativas hacia los grupos de especial protección. Todos ellos, de alguna forma,
materia de interés del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de manera directa e indirecta, porque nuestro compromiso institucional está centrado en la búsqueda de mejores condiciones para el ejercicio de estos derechos para todas las personas. Y ahora sí me gustaría referirme muy brevemente a los mensajes que nos dejan esta noche nuestros invitados, que fueron valiosas sus reflexiones en el reconocimiento de ello, y que los comentarios nos dejan tareas a valorar y a incluir en la agenda de las políticas en la materia. Igor Garafulich con su presencia, además, nos dejó constancia de que estamos alineados en la lógica de que buscamos a nivel nacional a asumir la agenda de Naciones Unidas. Y él nos indicaba que los resultados reflejan realmente aún insuficientes esfuerzos para superar condiciones estructurales que limitan el ejercicio de los derechos, como la pobreza, la discriminación, la desigualdad. Al profesor Javier Iñiguez, a quien también le agradecemos por su presentación, nos planteó severas reflexiones en relación a esa data que nos muestra la encuesta en relación con la demanda del derecho a la educación y el derecho a la salud como los más importantes, incluso por encima del derecho a la vida, a la integridad, a la salud. Y en realidad eso nos permite mirar a estos derechos en general como complementarios antes que sustitutos, manteniendo un doble estatuto de medios y fines. Para el doctor Jorge Yamamoto, la encuesta en su comentario le ha permitido identificar 3 patrones de discriminación que están ligados al racismo, al estatus y a la cultura. Y en esa línea también para la doctora Maritza Paredes, que nos ha mencionado que la discriminación ha adquirido nuevas características y está expandida sobre otros grupos como las poblaciones indígenas, las comunidades LGBT, las personas diagnosticadas con VIH-Sida, siendo su derecho a un trato digno y justo el que debe preocuparnos en vista de que son sectores de los más vulnerados. A Humberto Cantú, quien ha resaltado la preocupación, que es una preocupación que él comparte porque es parte de una agenda internacional y que aparece también en las encuestas en relación con la garantía del derecho al trabajo y al salario digno, que no sería, según la data que se nos ha mostrado, respetada por las pequeñas y medianas y microempresas. Y finalmente, y pongo a Patricia Rojas de Ipsos en el comentario final, porque además del agradecimiento a la encuestadora, Patricia ha estado permanentemente en contacto para que estos resultados sean hoy compartidos. Ella nos ha recordado que los hombres mayores de 40 años y de un menor nivel socioeconómico son quienes tienen mayor internalización de prejuicios y actitudes discriminatorias, principalmente hacia las personas privadas de libertad, hacia las personas extranjeras, hacia las personas LGBT y también hacia las personas con discapacidad. Todos estos grupos de especial protección están incluidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y con los mensajes que nos han dejado, nuestra misión ahora es actualizar esos contenidos para, teniendo como línea de base los resultados de la encuesta, proyectar hacia el año 2021 los ajustes inmediatos y al mismo tiempo ya trazar la ruta para las próximas políticas en una política nacional o general de derechos humanos y un nuevo plan que la haga efectiva. Finalmente, como mensaje, simplemente quería decir que tenemos la firme esperanza de que este esfuerzo que hoy ha sido presentado sea acogido, sea revisado, sea discutido por representantes del Estado, de la sociedad civil, de la academia, de las organizaciones representativas de los grupos de especial protección, especialmente. Y esperamos también que los aportes plasmados se conozcan, se multipliquen en investigaciones, que sirvan de base para la elaboración de mejores propuestas de intervenciones y políticas públicas, y que pese a la grave crisis de salud que afrontamos hoy, avancemos y nos sintamos parte
todos de la tarea de lograr un país con pleno goce de nuestros derechos, sin discriminación, desechados de los estigmas, los prejuicios, los estereotipos. Toda actitud negativa que al final menoscabe nuestra común dignidad. Es una encuesta que también está dirigida a todas y a todos. Y en ese sentido, también quiero agradecer el esfuerzo que ha sido desplegado por mis colegas de la Dirección General de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia, quienes están detrás de esta publicación y de la presentación del documento y la organización de esta actividad. Y por supuesto, nuevamente, a Ipsos, ya no solamente en la persona de Patricia que está con nosotros esta noche, sino de todo su equipo que ha desplegado y ha logrado este resultado y su gran compromiso. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, por su interés, y nos gustaría convocarles a seguir trabajando conjuntamente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Edgardo, y agradecer también a nuestra audiencia. Esta noche hemos llegado a los 1.700 participantes a nivel nacional e internacional, y estamos como siempre, como todos los martes, en este ciclo de conferencias, Martes de Justicia y Derechos, muy gustosos de seguir contribuyendo desde el Ministerio de Justicia a una mayor educación en derechos humanos. Agradecerle a nuestros panelistas por haber compartido estas importantes reflexiones y también comprometerlos a seguir profundizando en futuros eventos, los resultados de esta encuesta que, como bien lo han mencionado, da para mucho más. Solamente indicar a nuestra audiencia que debido a una descarga masiva del link el informe, se ha producido un quiebre del link, entonces estamos trabajando en eso y por favor les pedimos las disculpas del caso, pero también les pedimos un poquito de paciencia. Mañana en la mañana va a estar todo solucionado y van a poder bajar o seguir bajando este link. Y recordarles también que estas conferencias son grabadas y pueden acceder a ellas a través del canal YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para seguir replicando la experiencia de esta noche en otras personas que ustedes consideren que pueden tener interés en lo que se ha discutido. Nuevamente muchas gracias y muy buenas noches a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.